realizado, chiquillos, están disponibles en el aula virtual de campo clínico. Ya recuerden que esa es la plataforma que estamos utilizando para que todos ustedes puedan acceder a la misma información. Ya, por lo tanto, todas estas clases que se han estado realizando y que se quedan grabadas están disponibles en el aula para que las puedan volver a revisar o reforzar alguna cosa o para que aquellos compañeros que no pudieron participar en la actividad del día de hoy, ¿cierto? Puedan acceder a la clase y poder revisarla, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día, vamos a hacer un repaso, porque como esto es médico quirúrgico, ¿cierto? Vamos a hacer algún repaso de conceptos generales asociados a balance hídrico, ¿ya? Que es un tema, ¿cómo se llama? Que es bastante relevante, ¿cierto? Y que es importante clarificar algunos conceptos, ya con respecto al tema del balance hídrico. Por lo tanto, vamos a... Ahí estamos. Ya. Por lo tanto, vamos, como les decía, a recordar algunos conceptos generales. Yo sé que este tema ustedes lo vieron en clase, lo han visto en sus distintas prácticas clínicas, pero creo que nunca está de más en recordar algunos conceptos generales. Ya, obviamente, lo que tiene relación con la importancia en lo que es la atención y la planificación propia de la atención de pacientes. Y vamos a analizar el rol principalmente de la enfermería, ¿cierto?, en este trabajo. Recordar algunos conceptos desde el punto de vista de fisiología. Sabemos que el agua es el compuesto más abundante del cuerpo. Ya eso siempre ha sabido. Sabemos que entre el 50 y el 60% del peso total ya está compuesto por agua. ¿Ya? Y que estos líquidos se distribuyen tanto en el intracelular como en el extracelular, ¿ya? Y que tenemos diferentes mecanismos ya que permiten adaptar, ¿ya? Y mantener un equilibrio de agua, ¿cierto?, de este concepto de agua y mantenerlo en los rangos que permiten, ¿cierto?, mantener un buen metabolismo y una fisiología normal. Si nos vamos desde el punto de vista de cómo están distribuidos estos líquidos, ya entre este 50 y 60%, sabemos que el 45% más o menos está en lo que es en el extracelular, ya, y el resto en lo que es el intracelular, y de lo que es el extracelular también se divide en lo que es intravascular, intersticial y transcelular, ya, y el intravascular lo que es sangre y plasma. Ahora, aquí lo que es importante, chicos, que nunca nos podemos olvidar y que este es como el concepto base asociado al balance hídrico, es que siempre tiene que haber un equilibrio. En estricto rigor, ya, cuando yo calculo ingresos ya asociados a concepto y que lo transformo en una medición propiamente tal, que siempre nosotros utilizamos los cc o los ml para hacer un cálculo de balance hídrico, ¿cierto? En estricto rigor, todo lo que ingresa debiera más o menos salir para mantener esta homeostasis y mantener este equilibrio, ¿ya? Ahora, cuando se pierde el equilibrio, hay una pérdida o un exceso de agua, ¿cierto?, ya sea en el intra, en el extracelular, muchas veces que esto pasa, allá este como tercer espacio que se pudiese generar, este equilibrio que mantiene el buen funcionamiento se pierde, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Se desnivela esta balanza, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que mantiene el buen funcionamiento del organismo? Ahora, hay algunos conceptos que es importante considerar y tener claro porque son factores que siempre van a incidir en el volumen hídrico, ya estamos hablando siempre de las personas, ¿cierto? Sabemos que la superficie corporal a mayor peso significa mayor agua, ¿ya? Sabemos que la edad también es un factor. Mientras mayor edad, es menor el agua. Por eso que cuando, si ustedes se acuerdan, las clases de geriatría, gerontogeriatría, cuando pasaron por su práctica y hacían la valoración del adulto mayor, ya efectivamente la turgencia, que era uno de los factores que uno evalúa en la piel de los adultos mayores, está disminuida, ¿cierto? Hay mayor resequedad de la piel y esto se da porque a mayor edad, ¿cierto?, el agua, este equilibrio que estábamos hablando y esta concentración de agua va disminuyendo,
¿Ya? Si comparamos desde el punto de vista entre hombres y mujeres, también se ha visto que en las mujeres tenemos menos agua, por eso es que siempre en las mujeres se está estimulando esta ingesta de líquidos, ¿cierto? Importante, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y que quien regula la ingesta de agua, es decir, cuando nuestro organismo sabe o nosotros nos damos cuenta, ese requerimiento de agua está regulada por el mecanismo de la sed. ¿Ya? Es decir, cuando yo tengo esa sensación de sed, de que tengo la boca seca, ¿cierto? Que tengo la piel seca, todo eso son indicadores que a mí me van diciendo y que me permiten, ¿cierto? Conscientemente ir y tomarme un vaso de agua, alguna ingesta de líquido. ¿Por qué? Porque necesitamos regular, ¿cierto? Lo que es la ingesta y el ingreso de volumen. Ahora, también sabemos que hay factores que pueden modificar la distribución de los líquidos corporales. ¿Se acuerdan que hablábamos que teníamos los líquidos o en el intra o en el extracelular? Bueno, ustedes saben que la concentración de electrolitos, ¿cierto? En el líquido extracelular modifican el agua. Ustedes saben que el sodio retiene agua, por lo tanto, si yo tengo más sodio en el extracelular, ya de los valores y de los rangos normales, lo que va a hacer el sodio, ¿cierto? En el extracelular es tomar agua del intracelular, ¿ya? Y eso hace que se pierda el equilibrio. También sabemos que la presión sanguínea capilar también puede modificar los valores como esta distribución de los líquidos corporales. ¿Por qué? Porque acuerden que esto es por un sistema de difusión. Por lo tanto, mientras mayor presión, ¿cierto? También podemos generar un intercambio y una modificación en los, ¿cómo se llama? En los líquidos corporales. Y las proteínas, acuérdense que las proteínas también nos permiten aumentar lo que es el volumen. Teniendo claro esos conceptos generales, ya que estos son un repaso muy superficial, ¿cierto?, de algunos aspectos fisiológicos asociados, vamos a ir de lleno a lo que es el balance hídrico propiamente tal. Cuando hablamos de balance hídrico y buscando como una definición, ya estamos hablando que es la capacidad que tiene el organismo de mantener este equilibrio hídrico entre los distintos compartimentos. Básicamente es eso es el concepto desde el punto de vista de cuando yo digo que el paciente tiene un balance hídrico normal o neutro, que es el concepto mejor utilizado, ¿ya? Por lo tanto, decimos que es un estado de equilibrio, ¿ya? Donde la entrada de agua es similar al volumen de salida, lo que hablábamos en un principio, ¿cierto? Lo ideal es que lo que ingrese salga. Obviamente nunca es tan exacto, pero sí más o menos similar y que debiera existir este equilibrio desde el punto de vista de lo que entra versus lo que egresa, ¿ya? Y el balance hídrico como herramienta desde el punto de vista del manejo, del seguimiento, de la evolución, de la valoración que yo le puedo hacer a mi paciente, es una herramienta que facilita mucho el cuidado, me permite a mí identificar las necesidades, planificar los cuidados. Si yo veo que un paciente está con un balance positivo, entonces significa a lo mejor veamos qué cantidad se le están dando, hay que hacer algún tipo de restricción de volumen, o al contrario, si vemos que el balance es negativo, ¿dónde está esta pérdida? ¿Cuánto estoy ingresando? ¿Por qué está negativo? ¿Qué ha aumentado? La diuresis, está con vómitos, está con pérdidas adicionales. Es decir, desde el punto de vista del manejo del paciente para la toma de decisiones, el balance hídrico es sumamente relevante. En la determinación y registro de la entrada y salida durante un periodo de 24 horas, ¿qué es lo que hablamos? Que generalmente podemos hacer balance hídrico dependiendo de la unidad en que estemos, pero generalmente en las unidades de médico quirúrgico se hacen balance cada 24 horas. Si la condición del paciente es un poquito más, ¿cómo se llama?, de cuidado, a veces hacemos balance cada 12 horas, ya en las unidades críticas podemos hacer balance inclusive cada 6, cada 4, cada 2 horas, dependiendo de la condición del paciente, ¿ya? Pero como les decía, nos va a entregar esta información relevante desde el punto de vista del equilibrio hidroelectrolítico del paciente. No olvidemos que la unidad que vamos a utilizar para medir la entrada o salida son los ml, que son los mililitros, o los centímetros cúbicos, que lo expresamos en cc, ¿ya?
Es súper importante, y ustedes que han ido a varios lugares a práctica, ¿cierto? Y han revisado las hojas de enfermería y los registros, generalmente siempre en alguna parte de la hoja de enfermería, ¿ya? Existe un apartado que es para el registro del balance, que permite registrar la ingesta, ¿cierto? O los ingresos y registrar los egresos, y de esa forma generar el balance de las 12 o de las 24 horas, ¿ya? Ahora, obviamente, si tengo un paciente hospitalizado en unidad médico-quirúrgico por una patología simple, ya de una corta estadía, a lo mejor no es necesario hacer una medición importante o muy exacta del balance hídrico. Pero si vemos en un paciente, por ejemplo, paciente renal, paciente que ingresa con una patología gastrointestinal, con vómitos profusos, pacientes con patologías asociadas, por ejemplo, a hemorragias digestivas, pacientes que vemos que están con una diaforesis importante, o con aumento importante de temperatura, o con aumento de la frecuencia respiratoria, pacientes que vemos que están con ingesta cero. Por lo tanto, súper importante ir identificando aquel paciente que efectivamente se vaya a favorecer con la medición del balance hídrico. Ya, vamos ahí a ingresar. Vamos a seguir. Por lo tanto, como yo les decía, ya es importante que seamos capaces de identificar de nuestros pacientes cuáles consideramos que son pacientes de riesgo. Generalmente pacientes de riesgo lo podemos ser los posoperados, no nos olvidemos de las pérdidas asociadas a la cirugía propiamente tal. Está siempre el riesgo de sangrado posquirúrgico, por lo tanto, el posoperado es un paciente que nosotros consideramos de riesgo. Los quemados y politraumatizados, los quemados, no se olviden de las pérdidas, el aumento que tiene de pérdidas insensibles el paciente quemado, ya los pacientes crónicos, como las insuficiencias renal crónicas, ¿verdad? Siempre se habla dependiendo de tipo o qué tipo de volumen, los que están con algún tipo de infusión, ya con sondas, drenajes. Nosotros es sumamente importante medir, ¿cierto?, cuánto es la pérdida que tienen los pacientes que están, por ejemplo, con algún drenaje quirúrgico, ya, o un drenaje de tórax, o los pacientes que están con sonda nasogástrica, dependiendo de cuál sea la indicación, si es para administrar o para, ¿cómo se llama?, retirar contenido gástrico. Por lo tanto, eso es importante siempre llevar una medición, porque si veo que tengo un aumento en la pérdida, por ejemplo, de un drenaje, veo de que pasó de dar 5, 10, 20 cc a dar 10, 3, 20, a dar 100, 200, 300, significa que vamos a tener un aumento en las, ¿cómo se llama?, en las pérdidas, ¿ya? Por lo tanto, para mí es un paciente de riesgo. Ya dijimos los pacientes ancianos, ¿cierto?, o adultos mayores, porque sabemos que su volumen de agua es menor. Los pacientes que se le administra algún tipo de medicamento como los diuréticos, ¿ya?, en la cual debiéramos esperar un aumento en lo que es la diuresis, como por respuesta al medicamento y al fármaco como tal, ¿ya? Pero también la idea es que mantengamos este equilibrio, por lo tanto es súper importante llevar un balance con respecto a este tipo de pacientes, ¿ya? Y obviamente los pacientes que están en coma. Es súper importante, sobre todo en las unidades médico-quirúrgico, ya, de que tenemos, cuando vamos a hacer un balance hídrico, se define por qué estamos diciendo, identificando que es un paciente de riesgo, por la patología, por la condición, que es importante llevar un balance. Tenemos que informarle a los pacientes y a la familia que se tienen que medir las medidas de entrada y salida. ¿Por qué les digo, chiquillos? Porque es muy habitual, sobre todo en las unidades médico-quirúrgicas, donde las visitas, bueno, no ahora, pero pensemos en un estado de normalidad, están muchas horas con el paciente, los ayudan en los hospitales, los familiares ayudan muchas veces a los pacientes, por ejemplo, que quieren ir al baño, que quieren que le pongan la chata, ¿verdad?, en la cual ayudan y colaboran, lo hacen y después eliminan la diuresis, o, por ejemplo, le dieron un vaso de agua, y no por eso lo contabilizan, y esa pérdida y esa medición se pierde.
Entonces, súper importante, si vamos a medir un balance hídrico, informarle a la familia, informarle al paciente que tiene que avisar si es que necesita ir al baño, ya de que, ¿cómo se llama? No puede tomar más agua, por ejemplo, de la que se le entrega en el hospital o en el lugar donde esté hospitalizado, porque si no, vamos a perder un poco el control de cuáles son los ingresos y los egresos, ¿ya? Lo que yo les comentaba, cada cuánto tiempo, bueno, va a depender de la condición propia del paciente, generalmente cada 8, cada 12, cada 24 horas, en los servicios médico-quirúrgicos, cada 24 horas es como el tiempo habitual. ¿Ya? Y los totales se transfieren al registro permanente del paciente, es decir, generalmente uno lleva un registro no solo del balance diario, sino también del balance acumulado que se llama, ¿ya? Es decir, si hoy día a mí me quedó positivo en 1000 cc, ya mañana me queda positivo en 1000 cc, el acumulado ya no es 1000, son 2000. Si al día siguiente el balance es negativo en 500, bueno, el acumulado no son 2000, son 1500. Se dan cuenta que uno va llevando un registro del balance diario, pero además del balance acumulado, ¿ya? Eso se utiliza mucho en las unidades de paciente crítico. Ahora, cuando hablamos de balance hídrico, hablamos de 3 tipos de balance. ¿Qué es lo que nosotros queremos esperar? El neutro, el balance cero, donde el cálculo que se hace de ingresos son iguales a los egresos. ¿Ya? Por lo tanto, ese es como el balance ideal. Ahora, tenemos obviamente el balance positivo, que hablamos cuando los ingresos superan a los egresos, y el negativo es que cuando el ingreso es inferior al egreso. ¿Ya? Esos son los 3 tipos de balances que podemos obtener después de hacer las distintas mediciones. Aquí hay un ejemplo básico, ya de lo que es ingestión y pérdida normal de líquidos en un adulto de un consumo promedio de 2.500 calorías al día, ya que es lo que yo les hablaba de este equilibrio entre el ingreso y el egreso, ya donde se ve que el agua por alimentación son 1000 cc, por oxidación, ¿cierto? Son 300 cc, ya el agua por ingesta oral, 1200, en total 2500. Y la eliminación, acuérdense que ustedes saben que tenemos pérdida por piel, por los pulmones, las deposiciones, riñones pensando en lo que es diuresis, y más o menos los cálculos nos dan un balance neutro. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los conceptos que consideramos tanto ingreso como egreso. Cuando hablamos de ingreso, el primer aspecto y lo más típico que cuando pensamos en ingreso es todo lo que se recibe por vía oral. Eso considera los líquidos, los alimentos y los medicamentos. Cuando estamos llevando un balance hídrico estricto, ¿ya? Muchas veces, no sé si ustedes se han fijado, en las hojas de registro también está la hoja de alimentación, donde la nutricionista ya puede especificar si, por ejemplo, al paciente le llevaron un plato de comida X, ese plato de comida, a cuánta agua o cuánto ingreso desde el punto de vista se considera para yo poder ponerlo en el balance hídrico, ¿ya? Súper importante pedirle al técnico paramédico, ¿verdad? Cuando va a entregar algún tipo de medicamento oral, ya también, es decir, cuánto yo estimo que le voy a entregar al paciente o le doy por cada medicamento oral, o por ejemplo, si le administramos medicamento por una sonda nasogástrica, bueno, con cuánta agua le vamos a administrar este medicamento. Por supuesto, todos los ingresos que recibamos por vía enteral, no necesariamente el paciente se alimenta por boca, muchas veces se alimenta por vía enteral, ¿ya? Y eso considera la alimentación, ya sea por sonda nasogástrica o por sonda nasoyeyunal, lo que hablábamos recién de los medicamentos, y muchas veces el agua. No se olviden de que cuando generalmente un paciente está con alimentación por sonda, después a no ser que tenga alimentación continua, si la alimentación es por horario, ¿cierto? O cantidades, muchas veces después uno tiene que administrar agua para mantener limpia y permeable la sonda. Entonces, dependiendo de qué tan estricto sea este balance hídrico, podemos llegar hasta ese nivel para medir
¿cierto? Exactamente cuánto es lo que le está ingresando al paciente por las distintas vías. Lo que siempre es más fácil de medir son los ingresos por vía parenteral. Los sueros, hidrocoloide, hemoderivados, nutrición parenteral completa, medicamentos. ¿Por qué? Porque las bombas de infusión me permiten visualizar, ¿cierto?, cuál es el volumen total que se le ha administrado en un periodo de tiempo y después yo las vuelvo a dejar en cero, entonces me permite calcular exactamente. Los medicamentos generalmente uno los diluye en cantidades, ¿cómo se llama?, estandarizadas, en bolsas de sueros de 50, de 100 cc, de 200, de 250, de 500, dependiendo del medicamento, o si es un bolo de 10, un bolo de 20, ya, pero eso a mí me permite ir, es como se llama, considerando y poniendo en mis registros. Es decir, por ejemplo, yo le administré un medicamento en mi turno de 12 horas, ¿cómo se llama? 2 medicamentos de bolos diluidos cada uno en 20 cc, más, ¿cómo se llama? Un medicamento que diluí en 100 cc, por lo tanto, en mi turno de 12 horas, por concepto de medicamento, le administré 140 cc a mi paciente. A eso estamos hablando. Entonces, es súper importante tener claras las diluciones, las preparaciones, para poder llevar eso después a la hoja de registro. Hay un concepto, ¿ya?, y que esto es estándar, que se considera en el ingreso que tiene relación con el agua metabólica, ¿ya?, que es el agua endógena. ¿Qué quiere decir? Que es el agua que el organismo produce, ¿ya? Y que se producen por dos mecanismos, ¿ya? Uno, por la oxigenación final de los hidratos de carbono, ¿ya?, de la grasa y de las proteínas, ¿ya? Cada uno de ellos genera una cantidad de agua endógena. Y por otro lado, la renovación de tejidos también genera y liberan agua, como es la destrucción de tejido muscular y la destrucción de grasa, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes suman, se ha estandarizado de que el agua metabólica en 24 horas son 300 cc. ¿Ya? Esto es un valor generalmente estándar que se usa en todas las unidades. Ahora, cuando ustedes lleguen a un servicio y revisen cómo hacen el balance hídrico, también tienen que preguntar si es que en el servicio, para el cálculo, consideran este concepto de agua metabólica o pérdidas insensibles, porque hay veces que en unidades no los consideran y solamente utilizan lo que se puede realmente medir. En las unidades de paciente crítico, ya donde se hace este balance hídrico, sí se considera el agua metabólica y, como les digo, son 300 cc en 24, por lo tanto es muy fácil considerar 150 para cada 12 horas. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un ejemplo de una hoja de enfermería, ¿ya?, donde están identificados los ingresos, los egresos en un periodo de tiempo, es decir, desde las 7 a las 19 y de 19 a 7 horas. Se considera lo que es vía oral, vía enteral, parenteral, sangre, el agua metabólica, como les digo, ahí uno pone inmediatamente 150, ¿ya? Los bolos de medicamento, bueno, aquí es una hoja de un paciente crítico, por lo tanto se considera también las pérdidas por el respirador mecánico, pero le permiten a ustedes además agregar cualquier otro ingreso adicional que el paciente pudiera tener, ¿ya? Lo mismo acá, si ustedes ven en la hoja de egreso, se considera la diuresis, las deposiciones, las pérdidas por sonda nasogástrica, vómito, las pérdidas insensibles, secreciones, drenaje y cualquier otra pérdida que el paciente tiene. Esto nos permite hacer un balance de 12 horas, un balance a las 24 horas y además lo que les hablaba yo del balance hídrico acumulado. Teniendo claro cuáles son los ingresos, ¿qué vamos a considerar por egreso? Generalmente el ingreso, chiquillos, es mucho más fácil de medir en general, ¿ya? Porque inclusive la alimentación yo puedo calcular cuánta agua se le está administrando por un pedazo de carne, ¿ya? Pero el egreso siempre es un poquito más complejo. ¿Cómo yo estimo, por ejemplo, un paciente que tiene un vómito explosivo o un paciente que tiene deposiciones, ¿ya? ¿Cómo yo puedo estimar cuánta agua corresponde a eso? Entonces, generalmente el tema del egreso es un poquito más complejo de poder medir, ¿ya?
pero uno tiene que llevarlo a una estimación. Por lo tanto, cuando hablamos de egreso, hablamos primero que nada que son pérdidas obligatorias, ya que son necesarias para la eliminación de todo producto tóxico del metabolismo, y de esa forma se mantiene la termorregulación y la regulación del metabolismo hídrico. Tenemos como egreso, el primer concepto son las pérdidas insensibles, ¿ya? Las pérdidas insensibles, asimismo como el agua metabólica, ¿verdad? Ya son pérdidas de agua a través de los pulmones y de la piel. Por lo tanto, se hace una estimación que de pérdida por pulmón, y cuando hablamos de pulmón estamos hablando de la respiración, ¿ya? Es alrededor de 350 a 400 cc en 24 horas. Por piel, ya entre 350 a 400, sudor en promedio 100 cc, ¿ya? Por lo tanto, en algunas se considera también un valor estándar para las pérdidas insensibles. En algunas instituciones usan, ¿cómo se llama? 400 en 12 horas, ¿ya? O algunos 450, ¿ya? Pero si queríamos ser mucho más exactos, inclusive existe una fórmula para yo poder calcular las pérdidas insensibles, que es 0,5 por el kilo de peso. Acuérdense que además dijimos que a mayor peso, mayor superficie, por lo tanto mayor pérdida, ¿ya? Por las 24 horas, ¿ya? Si yo quisiera ir así como al súper detalle con respecto a lo que son las pérdidas insensibles. Y las pérdidas obligadas, que tienen relación con la diuresis, que en promedio una persona ya con una ingesta normal, como vimos, tiene una diuresis alrededor entre 1300 a 1800 cc en 24 horas. La pérdida en deposiciones es alrededor de 150 a 200 cc en 24 horas. ¿Ya? Y tenemos otro tipo de pérdidas que son variables porque va a depender de la condición propia del paciente, que tiene que ver con los vómitos, eliminación gástrica, si hay diarrea, si hay drenaje, si hay fístulas, si hay quemaduras, etcétera, etcétera. Ahora, hay dos situaciones que es súper importante que la tomen en consideración porque me aumentan la pérdida insensible, que tiene relación, lo primero, con la hiperventilación o cualquier frecuencia respiratoria sobre 20 por minuto, que es como el tope, el límite máximo que se considera normal. ¿Ya? Se define que uno pierde 1 ml hora por cada respiración sobre 20. Por ejemplo, si yo a las 9 de la mañana controlé a mi paciente y estaba con una frecuencia respiratoria de 26, ¿ya? Y no lo vuelvo a controlar hasta las 11 de la mañana, lo que yo asumo es que el paciente mantuvo esta frecuencia respiratoria entre las 9 y las 11, ¿ya? Eso significa que tuvo 6 respiraciones por sobre 20, ¿cierto? Como es 1 ml hora, por lo tanto es 6, multiplicado por el tiempo, en este caso por 2, ¿ya? Y eso se suma a las pérdidas insensibles. Si, por ejemplo, yo hubiese controlado a mi paciente no a las 11, sino a la 1, ¿ya? Son 9, 10, 11, 4 horas. Por lo tanto, yo asumo que entre las 9 y la 1 mantuvo una frecuencia respiratoria de 26, por lo tanto sería 6 por 4. Y eso me aumenta mis pérdidas insensibles. Porque aquí yo les puse el ejemplo cada 2 horas. Lo que pasa es que en la unidad, en la UCI, nosotros controlamos cada 2 horas a los pacientes. Por lo tanto, nosotros definíamos y calculábamos las pérdidas insensibles que tenía el paciente cada 2 horas, las pérdidas insensibles adicionales. ¿Ya? Por lo tanto, aquí con 26 por minuto sería 6 por 2. Aquí tiene una frecuencia de 22, por lo tanto es 2 por 2. Y aquí tiene una frecuencia de 30, por lo tanto son 10 por 2. ¿Ya? Aquí lo importante es que no se olviden de que por cada respiración sobre 20 es 1 ml hora adicional que el paciente pierde dentro de sus pérdidas insensibles. Y la otra situación que me puede aumentar las pérdidas insensibles es la fiebre, es decir, la temperatura, ¿ya? Donde aquí la pérdida es mucho mayor. Uno pierde 6 ml hora
por cada grado de temperatura que tenga sobre 37. ¿Ya? Por lo tanto, si son 6 ml/hora por cada grado, ¿cierto? Es 0,6 por cada décima de temperatura mayor de 37, porque el paciente no tiene 37 y después 38, puede tener 37,3, 37,4, es decir, no es exacto. Por lo tanto, para poder hacer el cálculo, ¿ya? ¿Cómo se llama la fórmula? Es 0,6 por cada décima de temperatura que pueda tener sobre 37 grados. Y acá. Por lo tanto, por ejemplo, a las 9 de la mañana yo tengo un paciente y le tomo la temperatura y tiene 37,6. Para yo saber cuántas pérdida o aumento de la pérdida insensible tiene, lo que hago es multiplicar 0,6 por 6, ¿cierto? Porque es 0,6 por cada décima de temperatura, en este caso son 6 décimas, por el tiempo, que son 2 horas, porque yo lo controlé a las 9 y a las 11. Si yo lo hubiese controlado a las 9 y después a la 1, no este control de las 11, sería en este caso 0,6 por 6 por 4, ¿ya? Si el control es cada 6 horas, la variable que me va cambiando es el tiempo, ¿ya? Y por supuesto las décimas que tenga. En este caso, por ejemplo, que el paciente tiene 38,2, es 0,6 por 12, porque dijimos que es por cada décima. En este caso, si teníamos 37, tenemos 38, ahí ya tenemos 10 décimas y tenemos 38,2, por lo tanto son 12 décimas sobre 37. Hay otras situaciones que también me aumentan las pérdidas. Por ejemplo, la sudoración. ¿Ya? Ahora, ¿cómo defino yo si es abundante o si es profusa? El ojo clínico nos va diciendo eso. Generalmente cuando hablamos de una sudoración profusa o cuando ya hablamos de un paciente con una diaforesis, es ese paciente que uno ve y que moja las sábanas. Ya, es que es tanta la pérdida y la sudoración que tiene, ya que las sábanas o las sabanillas están mojados, o el paciente de que tú ves cómo exuda, es decir, tú lo tocas, generalmente los pacientes con un gran edema, ya que están están depletando muchas veces, ya uno los toca para medir, ¿cierto?, el edema, y da la idea de que uno queda inmediatamente con las manos mojadas, ya, como que el paciente es una diaforesis importante, ya. Por lo tanto, uno, si está en esa situación, calcula aproximadamente 40 ml/hora, ¿ya? Y si es abundante, es decir, que tú ves una sudoración importante, pero que no alcanza a mojar la sábana, ¿cierto? O no es tan evidente, uno calcula 20 ml/hora, ¿ya? Pacientes posquirúrgicos, las operaciones menores se considera una pérdida adicional de entre 400 a 600 y o cirugías mayores entre 800 a 900 cc. Algunas consideraciones de enfermería importantes, ¿ya? Primero que nada, a todo paciente con alteración de equilibrio hídrico tenemos que hacerle un balance hídrico, ¿ya? Cada institución de salud tiene su hoja de balance. Yo les mostré una, ya, pero me imagino en los distintos lugares donde ustedes han hecho las prácticas, han podido revisar las hojas de enfermería y cada una tiene modelos distintos desde el punto de vista de llevar el control, ¿ya? Generalmente los balances se hacen cada 12 horas, es decir, por turno, o en casos especiales según la indicación médica. Y para que vayamos aterrizando un poco aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. Les doy un ejemplo. Un paciente 55 años, 3 días hospitalizado por una neumonía, tiene indicación de una suero glucosado al 5, más electrolitos 2000 cc en 24 horas, hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas. La hidrocortisona generalmente se pasa en bolos de 20 cc, ¿ya? Suero fisiológico a 150 ml/hora y tienen un frasco endovenoso cada 8 horas. El TIENAM tiene una presentación que viene listo en frascos de 100 cc, ¿ya? Por lo tanto, yo ya tengo estos datos que me permiten a mí completar por lo menos todo lo que tiene relación con los ingresos de mi paciente. Junto con esto, me dan una tabla de los signos vitales,
¿ya? Donde me dan la temperatura y me dan la frecuencia respiratoria. Esto a mí me podría permitir calcular exactamente las pérdidas insensibles adicionales que tiene mi paciente, ya sea por concepto de temperatura y de frecuencia respiratoria. Y además me dicen que desde el punto de vista de los egresos tuvo una diuresis de 1860 12 horas, 360 deposiciones, vómitos 200 y una sudoración de 80 cc. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Llevamos todos nuestros datos a, ¿cómo se llama? A nuestra hoja de enfermería. Si ustedes se dan cuenta, dijimos que el agua metabólica era un valor estándar de 150 cada 12 horas porque son 300 en 24. Dijimos que los bolos de medicamentos, si nos vamos a los medicamentos, era el Tienam y era la hidrocortisona, ¿ya? Lo cual me da los 220. El suero glucosado con electrolitos, que dijimos que eran 2000 en 24, por lo tanto 1000 cc, y el suero fisiológico que estaba a 150 ml hora, por lo tanto son 1800 en 12 horas. Y eso me da un total de ingresos de 3170, ¿ya? Los otros datos que me dieron es que estaba con una diuresis de 1800, deposiciones 300, vómitos 200, y aquí, ¿por qué dice 530 en pérdidas insensibles? Porque le sumamos y calculamos las pérdidas adicionales por temperatura y por frecuencia respiratoria. Por lo tanto, a mis 450 yo le sumé adicionalmente 80 cc, que tiene relación con el aumento de las pérdidas por la temperatura, como les digo, y por la frecuencia respiratoria. Eso me da un total de 2830. Por lo tanto, después, ¿qué es lo que yo hago? Es una resta. Siempre cuando yo voy a restar, ¿ya? Y hacer el cálculo del balance hídrico, chiquillos, lo primero que pongo es el ingreso y después el egreso, ¿ya? Independiente de que el valor del egreso sea mayor. ¿Por qué? Porque eso significa que me va a quedar un balance negativo. Pero siempre primero es el ingreso, ¿ya? En este caso es 3170 menos 2830, lo cual me deja un balance positivo en las primeras 12 horas de 340 cc. ¿Se entiende? ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo realizo el cálculo, siempre para hacer la resta, ¿verdad? Primero el ingreso, después el egreso, ¿ya? Independiente de los valores. ¿Por qué? Porque así yo sé si es positivo o si es negativo. Aquí les muestro otra hoja, ya que espero que la puedan visualizar, ¿cierto? La vamos a agrandar un poquitito. Ya, esta es otra forma de otra institución de balance hídrico, ¿ya? Donde acá lo dividían las drogas. Esta también es una hoja de una unidad de cuidados intensivos, por lo tanto, permitía además identificar cada una de las drogas vasoactivas que el paciente le estaban administrando, ¿ya? Y además tenía todo un aspecto para lo que era las infusiones o los ingresos por vía enteral, parenteral, aporte por sonda, aporte oral, hemodiderivado por tratamiento, ¿ya? Y eso les permitía hacer el cálculo. En el caso de los egresos, ya tenían diuresis horaria, ya la diuresis acumulativa, vómitos, sonda nasogástrica, deposiciones, drenajes, ya te dan opción de 4 drenajes y por supuesto el egreso total, el balance total y el balance acumulado. ¿Ya? Aquí además, a diferencia de la hoja anterior, te permite hacer un balance hídrico por horario, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, si yo quisiera. Aquí tiene cortes de balance hídrico cada 6 horas. ¿Ya? Es otra hoja distinta, pero que si se dan cuenta el concepto de lo que es medición de ingresos y egresos es exactamente la misma. ¿Ya? Vamos a checar un poquito. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos y yo les pongo aquí el proceso de atención de enfermería y les destaco lo que es la valoración, está dado principalmente porque dijimos que era sumamente importante identificar
el paciente de riesgo, es decir, ese paciente que independiente que esté en un servicio de baja complejidad, como es el médico quirúrgico, para ustedes es un paciente que tiene algún riesgo y por lo tanto consideran importante la medición de el balance hídrico, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente reforzar que aquí es sumamente importante identificar el paciente de riesgo, ya sea con las patologías preexistentes, acuérdense que hablamos de las patologías crónicas, la historia clínica, por qué ingresó, si hay aumento de pérdida a través de vómitos, diarrea, poliuria, cirugías, aumento de las pérdidas insensibles, como es fiebre, frecuencia respiratoria, la sudoración. Si ha habido disminución de los ingresos, ya sea por alteración de la deglución, compromiso de conciencia, vómitos. Sumamente importante el examen físico, ¿por qué? Porque me permite, bueno, por un lado el control de signos vitales, que me va a permitir identificar la frecuencia respiratoria y la temperatura, que ya dijimos que eran situaciones que me aumentaban lo que eran las pérdidas insensibles. ¿Ya? La evaluación del sistema tegumentario, la turgencia, la hidratación de piel y mucosas, el signo de pliegue, la temperatura, presencia de drenajes, de sondas, etc. Y por supuesto todo lo que tiene relación con la medición de los egresos. Y con esto ya estaríamos terminando, pero esto se los dejo de tarea, ¿ya? Les agregué 3 ejercicios. Ya, el primero está hecho y los otros para que ustedes lo puedan desarrollar en la casa. Por ejemplo, el primer ejercicio, a partir de los siguientes datos, en la hoja evolución, desde las 7 a las 19, ya determina el balance hídrico de su paciente. Régimen 0. Temperatura de 37,5 mantenida desde las 7 a las 19 horas. Contenido gástrico de 100 cc. Administración de ketoprofeno, 100 miligramos en 100 cc, administrado a las 11 y a las 17. Alimentación enteral por sonda nasogástrica a 30 ml hora. Diuresis de 800, deposiciones 200 y suero glucosado al 5 a 42 ml hora. Si se dan cuenta, aquí tenemos una serie de datos que lo primero que yo tengo que hacer como ejercicio es decir, esto es ingreso, qué es ingreso y qué es egreso. ¿Ya? Eso es fácil de poder distribuir. Y después lo vamos a llevar a nuestra hoja de balance. Dijimos, vía enteral. Vía enteral, ¿qué tenemos por vía enteral? La alimentación a sonda nasogástrica a 30 ml hora, por lo tanto lo que yo hago es 30 multiplicado por 12 y me da los 360 cc. El agua metabólica 150. Bolos de medicamentos. ¿Qué medicamento recibió este paciente? Recibió ketoprofeno 100 miligramos en 100 cc administrado a las 11 y a las 17. Por lo tanto, recibió 2 dosis. Son 200 cc. Y el otro ingreso que el paciente tiene es la glucosa al 5, que está a 42 ml hora. Por lo tanto, es un volumen de 504 en las 12 horas. Esto me da un balance y un total de ingresos de las 12 horas de 1.214. Por otro lado, vamos a medir las egresos. Ya, la primero es que me dice que tuvo una diuresis de 800 cc, deposiciones con una estimación a 200 cc, sonda nasogástrica, 100 cc, acuérdense que dijimos que se midió contenido gástrico, ¿ya? De 100 cc, ¿ya? Las pérdidas insensibles, ya aquí dijimos que eran, bueno, 400, acuérdense, yo les dije que hay instituciones que usan 400 y otras 450, eso es lo primero que tienen que averiguar dónde estén, ¿ya? Más 36, ¿por qué? Porque 36 tiene relación con la pérdida insensible y el aumento de la pérdida asociada a la temperatura, donde vimos que había 37,5 mantenida, por lo tanto es 0,5, ¿cierto? Perdón, es 0,6 por 5 por 12 horas. Y eso me da los 36 cc, lo cual me da un total de egresos de 1.536. ¿Ya? Para calcular cómo es mi balance, acuérdense que va el ingreso, después el egreso, por lo tanto me da un balance hídrico negativo en 322. ¿Ya? Y como les digo, tienen en la presentación 3 ejercicios más para que puedan realizar.
Preguntas, dudas. ¿Les quedó claro? ¿Les sirvió para reforzar alguno de las...? Chicos, yo sé que no les estoy mostrando nada nuevo, ¿ya? Si aquí lo importante es que vayamos reforzando algunos aspectos y algunos contenidos asociados a distintos temas, ¿ya? ¿Cómo calculé la glucosa al 5,42? Si yo tengo una indicación porque a mí me pueden indicar un volumen total en 12 horas o en 24, o me pueden indicar un goteo, ¿cierto? Si a mí me indican que son 1000 cc en 24 horas, yo sé que son 500 en 12. Si a mí me dicen que voy a administrar un suero glucosado a 42 ml hora, significa que yo le voy a estar administrando 42 ml hora cada hora que pase con esta infusión. Por lo tanto, lo que yo hago es multiplicar los 42 por 12 y eso te da el resultado. ¿Ya? Acuérdense de que por cuánto tiempo yo calculo el volumen tiene relación por el tiempo. ¿Verdad? Si yo voy a calcular un balance a las 12 horas, por lo tanto voy a multiplicar siempre por 12, ¿ya? Pero si el balance es por 6 o por 24, eso me va cambiando, ¿cierto? Cómo yo realizo mi cálculo, ¿ya? Les vuelvo a insistir. Profe, ¿cómo inferimos? No, es que tú no infieres si es positivo o negativo. A ti lo bueno que tiene el balance hídrico, chiquillos, de que el valor siempre va a ser claro. Es decir, si yo tengo más ingresos que egresos, siempre mi balance va a ser positivo. Entonces, ¿qué yo voy a inferir con que tengo un balance, ¿cómo se llama? Hídrico positivo? Bueno, va a depender de la condición de mi paciente, de la patología que tenga. ¿Por qué está reteniendo agua? A lo mejor lo que está haciendo es que un paciente que a lo mejor llegó deshidratado y lo que está haciendo ahora es recuperar las pérdidas iniciales. O es un paciente que a lo mejor es un paciente renal, de que todo lo que es la eliminación está, ¿cómo se llama?, disminuida, por lo tanto, está reteniendo agua. ¿Ya? Es decir, si se dan cuenta, un balance hídrico que me resulte positivo o negativo como resultado solo no me da no me sirve como para yo poder decir algo, sino que yo lo tengo que analizar en el contexto de mi paciente. A lo mejor yo espero que sea positivo, o a lo mejor lo que yo quiero que efectivamente sea negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, los pacientes críticos, nosotros cuando estaban recién ingresados, en los periodos donde estaban con etapas de shock, donde el aporte de volumen era mucho mayor, generalmente quedaban con balances hídricos positivos muy, muy grandes, y una vez que el paciente se empieza a recuperar, viene la segunda etapa en la cual yo quiero depletar a mi paciente, que es ese concepto, es decir, quiero que empiece a perder agua. ¿Ya? Porque está con mucha retención de agua. Entonces, cuando yo llego a esa etapa, yo espero que mi balance hídrico sea negativo, ¿ya? Y no me asusta, porque efectivamente es lo que yo estoy buscando. Por eso yo tengo el balance hídrico de las 12, de las 24 horas, pero además el balance hídrico acumulado. Y eso es lo que a mí me permite ir tomando distintas decisiones, ¿ya? Por lo tanto, ese es el análisis y el trabajo que ustedes tienen que hacer. Acuérdense que todo valor, chiquillos, todo resultado que ustedes obtengan frente a los distintos cuidados, ya sea el balance hídrico que pueda tomar, el cálculo de dosis, de ¿cómo se llama? ¿Cómo voy a definir para preparar un medicamento, cierto? Siempre va en un contexto, ¿ya? Y que tengo que mirar a mi paciente de forma integral. No se olviden nunca que tanto nosotros manoseamos el concepto de integral y efectivamente es así. ¿Ya? Yo no puedo dejar afuera los factores de mi paciente, no puedo dejar afuera la patología, la condición clínica, de gravedad, desde el punto de vista hemodinámico, etcétera, etcétera, etcétera. Es quirúrgico, es médico, es crónico, es agudo. Por lo tanto, son tantos los factores que yo voy considerando que es sumamente importante llevarlos para poder hacer una buena toma de decisiones. Así que no sé si tengan más consultas. Yo espero, chiquillos, que hagan los ejercicios, ¿ya? Los invito a que hagan el cálculo de las pérdidas insensibles adicionales, independiente que a lo mejor en los servicios de médico quirúrgico no lo hacen,
pero les sirve como ejercicio, ¿ya? Y para que ustedes además estén atentos de pacientes con alta temperatura, con aumento de frecuencia respiratoria, efectivamente vamos a tener una pérdida insensible adicional que debemos considerar, ¿ya? La clase va a estar disponible en el aula virtual, ¿ya? Para que, ¿cómo se llama?, puedan acceder. Yo espero hoy día, más tardar mañana, porque tengo que pasar a la clase a YouTube, de ahí subir el video, para que, ¿cómo se llama?, ustedes puedan revisar y ahí van a acceder a los ¿cómo se llama?, a los ejercicios. De todas maneras, si mal no recuerdo, yo les subí una guía de balance hídrico. Si no, tengo una guía, así que se las voy a subir también al aula virtual, ¿ya? Para que tengan una guía para hacer, que son los muy parecidos, pero son más ejercicios de balance hídrico para que se entretengan. Bueno, así que eso. Así que espero que les haya gustado la clase y cualquier cosa, cualquier consulta, nos estamos comunicando. ¿Ya? Cuídense mucho y que estén muy bien. Gracias, profe. Ya, Hasta luego. chao. Chao.